Buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Tiempo de Velocidad. Hoy vamos a estar hablando sobre un poquito los orígenes del automovilismo en Argentina, lo que son las baquets y lo que es la fuerza libre. El primer agradecimiento va a ir para Guillermo Sánchez, que es autor de esta obra que es fantástica, es maravillosa, es un libro que trata justamente lo que él denominó la vedette de las categorías, la fuerza libre. Entre 1919 y 1942 está tratado acá el tema en forma exhaustiva, es decir, Guillermo lo que ha hecho es ir marca por marca, auto por auto. Y cuando digo marca por marca, digo marcas europeas y marcas americanas en orden alfabético, y auto por auto es con número de chasis. Es decir, es realmente un libro, Willy, de referencia y de importancia único, ¿no? Sí, es muy abarcativo y aparte muestra lo que fue la historia argentina en esa época. El automovilismo argentino probablemente uno de los mejores del mundo durante muchísimos años, ¿no? Sí, fue, digamos, fue un comienzo tan importante en el automovilismo en Argentina como el que hubo en Europa y en Estados Unidos. Diría que no a la par, pero casi con unos 5, 6 o 7 años, ¿no? Sí, eso tiene que ver con la inmigración y también con el crecimiento que tuvo Argentina a principios del siglo pasado, ¿no? Bueno, Primera carrera. primera carrera. El automovilismo argentino se puede decir que empezó el 16 de noviembre de 1901 con una carrera que organizaron las damas de beneficencia en el hipódromo argentino, que está ubicado en Belgrano. Ahí vemos la foto, el que está arriba de ese autito es Juan Casaulet, fue uno de los primeros autos que vino, eléctrico. Un Rochester, ¿no? Un Rochester americano, y el que está parado ahí de bigotes frente al auto es Dalmiro Varela Castex, que fue primera patente de un automóvil en Argentina y también primer registro de conducir, ¿no? Bueno, la carrera la ganó Juan Casaulet con ese auto y inmediatamente después no hubo grandes manifestaciones de automovilismo hasta que aparece la primera carrera de media distancia, que es el Gran Premio de Mar del Plata. Sí, el circuito Mar del Plata. Circuito, exactamente, como se llamaba en Europa, el circuito Mar del Plata. Es interesante lo del circuito Mar del Plata. Lo hemos hablado en alguna otra oportunidad acá. Que la gran novedad fue que se hicieron las rutas y los caminos para esa carrera, ¿no? Sí. Es decir, para promover el automovilismo y bueno, también un poco para cumplir con el objeto social del Automóvil Club Argentino y del Touring Club Argentino, que han sido fundados con muy poquitos años de diferencia, que era proveer a los automovilistas de facilidades, de rutas, ¿no? Entonces, de rutas y de asistencia también, ¿no? Y de asistencia, exacto, de seguros y de servicio mecánico. Bueno, eso fue un circuito que se hizo entre Miramar, La Ballenera, Mar del Plata y aparentemente una segunda vuelta. Eran 250 kilómetros. Una barbaridad para la época. Una barbaridad. Cambiar un neumático en esa época, se imaginan lo que puede haber sido. Eran ruedas Clincher con un sistema muy primitivo. Pero bueno, ahí estaban los importadores, estaban los autos y ya figuras que empezaron a aparecer en el automovilismo argentino, ¿no? Como Horacio Nasagasti, que después fue fabricante importante. Fue fabricante. Sí. Ahí vemos un afiche de la creación del Touring Club de 1907, espectacular. Una baquette, claramente, un auto de carrera bastante rudimentario, antiguo, con una alegoría a la victoria y el campo argentino. Lo interesante de esa carrera es que toma, digamos, del modelo europeo, como fue el Gran Premio del Automóvil Club de France o el italiano, y de hecho ahí ya en 1907 hay varios autos que están corriendo en la carrera de Mar del Plata, que son los que corrieron el año anterior, perdón, 1908, que son los que corrieron el Automóvil Club de France de 1907. O sea, familias que importaban de Europa esos autos para correrlos acá. Es decir, ahí podemos trazar bien un paralelo de la importancia que tenía el automovilismo en Argentina comparado con Europa. Ahora vamos a hablar un poco de las baquettes, pero para redondear lo de la carrera de Mar del Plata, interesante también que el auto estaba asociado en ese momento a el estatus social, no solo al vértigo, a la velocidad. Tanto es así que muchos de los que guiaban o pilotaban esos autos no eran los propios dueños, sino eran los chofers de las familias. Entonces ahí se mezclaban, digamos,
cuestiones distintas, que después con el tiempo y con la fuerza libre, como vamos a ver, eso quedó anulado y eran los propios dueños de los autos o los importadores que contrataban un piloto profesional. O pilotos profesionales. Bueno, recién dijiste chauffeur, palabra francesa. Chauffeur. De ahí viene el nombre baquet, de lo que vamos a hablar ahora, que es una palabra francesa que significa bañadera o bañera. Fue el término que le pusieron en Argentina a estos autos por cómo quedaban cuando se los despojaba de parte de carrocería, de faros, de un montón de cosas, ¿no? Vamos a ir viendo fotos de esos O sea, autos. básicamente la preparación de un auto, de una baquette, era un auto de calle Alivianado. alivianado, exactamente. Sí, sí, se le sacaban los faros. Los primeros autos fueron eso, incluso se los llamaron chacareras algunas baquettes porque realmente eran muy, muy básicas. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla fotos del circuito Mar del Plata. Ahí todavía los autos no eran baquettes, eran autos simplemente despojados de partes para mejorar la relación peso-potencia, ¿no? Sí, las baquettes devienen en el curso del tiempo en lo que fue el TC, digamos, ¿no? Las últimas baquettes, los primeros turismo carretera después. Pero bueno, Sí, bueno, eso empieza en el 37-38 cuando deja de haber eje rígido, empieza la suspensión independiente y la fisonomía de un auto cambia absolutamente. absolutamente, sí. Bueno, grandes autos de Grand Prix. Después de los autos de las baquettes, enseguida vinieron los autos de Grand Prix, que ya son autos concebidos Exacto, como para auto de correr. carrera y con diseño. Bueno, a ver, europeos, obviamente los Alfa Romeo, que tenían un importador acá, Eduardo Caro y compañía, trajeron un RL Targa Florio, que era lo último de lo último en ese momento en Europa para correr, un auto un tanto frágil, nunca llegó a ganar. Vinieron las Bugatti, que sí ganaron, por ejemplo, 3 ediciones de la carrera del Audax en Córdoba. Rafaela. Ganaron Rafaela, ganaron en Esperanza, es decir, las Bugattis, que es un poco lo que hablamos el otro día cuando hicimos el programa del Delage Grand Prix, ¿no? Que ahora lo vamos a mencionar. Mientras estaban originales y andaban con todos sus componentes bien, eran imbatibles. Y después llegó Vittorio Coppoli como mecánico de Después llegó, Brasil, exacto. que también... Sí, Coppoli en realidad era italiano, trabajaba en la casa Bugatti en Molsheim. Matarazzo, que era el importador para Sudamérica, pide a Bugatti que mande a alguien que pueda poner a punto los autos, lo manda a Coppoli, y Luis Tirazo en Buenos Aires a su vez le pide a Matarazzo que mande un mecánico acá, aunque sea por unos días, para poder poner a punto los autos, y Coppoli vino acá y no volvió nunca más ni a Brasil ni a Italia ni a ningún lado. Sí. Se quedó directamente acá y puso un taller que era Bugatti, y aparte fue un gran piloto, no solo ganó acá, sino que ganó en Brasil, ¿no? Una carrera internacional. Bueno, así que bueno, perdón, Alfa Romeo, Bugatti, el Delage, que ya hicimos un programa, sí. Obviamente los Mercedes-Benz, que hayan sido tal vez los autos más emblemáticos de la categoría, por la cantidad de victorias. Caso parecido al de Coppoli, Satusek y Maxac, que vinieron de Europa, se instalaron acá, tuvieron un taller de preparación, y no solamente ganó Satusek con sus autos, sino que también ganó, por ejemplo, Emilio Karstulovic, el Gran Premio del 34, y mismo caso con Mercedes es el de los hermanos Brosutti, ¿no? Luis Brosutti, un gran preparador de Santa Fe, que ganó 2 veces Rafaela con Mercedes, salió segundo en otra edición, y era tan popular Brosutti en Santa Fe cuando había previa de carreras que en el taller ponían una cinta y asientos para que la gente pueda ir a ver la semana anterior cómo se prepara un auto. Caso que se repitió después con los Emiliosi en... Sí, Emiliosi, Bordeu, con Toto Fangio, con la coloradita también, sí. Pero impresionante, ¿no? Tener que vallar un taller ya en aquella época. Pero bueno, los Brosutti fueron muy populares, aparte de muy buenos pilotos, muy queridos en la zona y muy populares como mecánicos. Básicamente eso, no quiero dejar de mencionar los autos americanos, los Hudson, con Bucci a la cabeza, que daban mucha pelea. Bucci también fue un gran piloto de una fuerza extraordinaria. Y ganaron un montón de carreras. Ganaron un montón de carreras, Ernesto Blanco, Polenta Riganti, que también lo hemos visto en alguna foto con algún auto híbrido, pero eran representantes de los autos americanos, que eran mucho más resistentes que los europeos y que acá los habían puesto a punto de una forma que los autos aguantaban y ganaban. Quería decir de Bucci que Guillermo Sánchez lo grafica muy bien en su libro, un pequeño hombre con una fuerza hercúlea, ¿no? Porque era un tipo muy chiquitito,
y andaba con ese auto que era una bestia, el Hudson. El Vestium. El Vestium, ¿no? Exactamente. Bueno, pues hubo otros preparadores, caso de el mago del corbatín, Luis Biglione, sí. que preparó una cantidad de autos ganadores en Argentina, y aparte es quien participó en el diseño del Insignia de Oro y del Galgo Blanco, ¿no? Tal vez el Insignia, más emblemático, auto que llegó a correr en Indianápolis. Sí, Gaudino era su piloto, y también era una mezcla de piloto preparador Gaudino, ¿no? Junto con Biglione. De Biglione recuerdo haber leído que todo el diseño de los trenes y toda la preparación del chasis y demás lo hacía con tiza en la pared del taller, que después borraban, ¿no? Y era un personaje bastante pintoresco, siempre demonio, chaleco de blanco, nada que ver con un taller donde uno piensa que están preparando este tipo de autos que estamos viendo en las fotos, ¿no? Sí, y también a la vez Biglione, igual que Satusek, igual que los Bucci, igual que Riganti, fueron también importadores de muchos repuestos y representantes de muchas marcas en Argentina, ¿no? Como las de frenos, radiadores, aceites, bueno, naftas, de todo un poco. Estamos viendo otro gran auto del equipo de Stanguet, una Bugatti tipo 30. Bueno, Stanguet tuvo los mejores autos, ¿no? Es decir, tuvo Bugattis, tuvo Delage. Sí, no fue un gran piloto, pero también ganó con la marca. Pero bueno, cada uno se arregla como puede, ¿no? Algunos moviendo las manos, otros con un poco más de billetera, pero Stanguet un tipo muy presente en la fuerza libre, muy querido. Lo que te iba a decir es que en algún momento le pregunté a Guillermo Sánchez, tuvimos algunas charlas así de café sobre Biglione, porque siempre un personaje que me interesó mucho, y me dijo, mira, a parámetros actuales era el Oreste Berta de ese momento, Biglione, ¿no? Fue el primer tipo que acortó o alargó los chasis, acortó la trocha, modificó el avance de los trenes, hizo un montón de modificaciones, el centro de gravedad bajando los motores, un tipo muy, muy avanzado para la época, ¿no? Bueno, lo que decíamos antes, la diferencia entre una Baquette y un auto de Grand Prix, ¿no? De mucha preparación, de mucho equipamiento y de pensar en diseño y pensar en avances, no simplemente despojar un auto. Ahí está Biglione con guardapolvo blanco, con Gaudino, con el Insignia de Oro, ¿no? Ese es un Chrysler. Exactamente. Ahí se ve el eje redondo típico de Chrysler. Y después otra cosa interesante de la Fuerza Libre Argentina son los autos híbridos que recién nombraste. Yo recuerdo el primero, el de Blanchardi, que era un Chandler con motor de avión Curtiss, pero después, hablando de los autos europeos que eran tan complejos de poner a punto, y vos hablaste de los autos americanos, hubo muchos híbridos, por ejemplo Bugatti Ford, Delage con motor también V8, Hubmobile. Sí, hubo muchísimos autos. Los Hubmobile con motor, las Bugatti con motor Hubmobile, Bugatti con motor Willys. Enseguida las Bugatti se rompía el motor y enseguida iban hacia los autos americanos. Hubo Bugatti con motor Chevrolet, mismo los Delage terminaron algunos con motor Ford, pero era muy común, ¿no? También un poco para cerrar y para que quede en claro, digamos, por qué Guillermo escribió un libro de este tema y por qué es considerada la vedette de las categorías la Fuerza Libre. Bueno, justamente porque era libre, la preparación era libre. Y la gran pregunta es, ¿no había un reglamento? Bueno, sí, había ciertas limitaciones, pero es que la ponía el organizador de cada carrera, que es algo que mencionamos muy al pasar. Rafaela, Esperanza, el Audax en Córdoba. Ahora que dijiste Rafaela, entre las fotos que vamos a pasar hay un plano. Ese plano me lo dio Néstor Tosini, un amigo de Santo Tomé, de Santa Fe, que me hizo llegar ese plano y algunos otros, que eran planos hechos por Juan Cantoya, que era el cartógrafo que hacía en ese momento los planos de los circuitos. Una belleza, ¿no? El plano es... Y se hacía para cada edición, aunque parecían igual los circuitos, iba cambiando y se iba modificando. Sí, obviamente Rafaela nunca fue, no siempre fue el óvalo, ¿no? Claro. Era un circuito de tierra, de rutas, también lo fue el de Esperanza, también lo fue el famoso del Audax, y yo creo que ganar Rafaela, ganar el Audax era como el equivalente a ganar Indianápolis o ganar un Gran Premio en Europa, ¿no? Eran de una dureza extrema las carreras. Bueno, resumidamente hablamos de la categoría de oro del automovilismo argentino, que fue la Fuerza Libre, y en el segundo bloque vamos a tener un invitado para hablar del tema de las Baquettes en la actualidad. Campeones Radio,
24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio. La Fórmula 1 en su máxima velocidad. Vivila en campeonesf1.com. Editorial Campeones presenta Mouras, Príncipe de TC. Un recorrido completo por su vida deportiva, los momentos exitosos, la consagración y su dolorosa muerte. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria y valiosos testimonios. Una obra única, biografía homenaje, Mouras, Príncipe de TC, exclusivo de Editorial Campeones. Continuamos con Tiempo de Velocidad en Campeones, segundo bloque de Fuerza Libre y Baquets. Estamos con un amigo, con Caco Viña de la Fundación Roadbook, que nos va a compartir un poco la experiencia actual de cómo es el mundo Baquet. Primero voy a contar brevemente cómo volvió la actividad. Hace unos 20 años, Coto Girelli de Mercedes volvió a organizar el Parigi-Giannini, la Parigi-Giannini, una carrera para Baquets, y enseguida empezó a cobrar fuerza la actividad. Y por otro lado, también en Cadea, Juan Carlos Viña, padre de Caco y Ricky, con varios amigos de Cadea, también retomaron la actividad fuertemente y empezaron a surgir salidas, ¿no?, del tema Baquets. Sí, ¿qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Sí, bueno, un poco entre Toto y mi viejo fueron los precursores de las Baquets, los que volvieron a darle vida a las Baquets. Mi padre siempre, en Cadea había Baquets, muy pocas, y todas brillaban, eran todos con maderas lustradas, con bronces pulidos, y sabía muy bien mi viejo que las Baquets no era eso. Las Baquets eran vehículos de carrera rústicos para correr en la tierra. Entonces él armó su Baquet rústica y se negaba a estar paseando con su Baquet o desfilando por la Avenida Libertador. Y bueno, y ahí empezó a buscar caminos de tierra. En ese momento yo corría en moto, carreras de largo aliento. Y bueno, me dijo, bueno, ¿por qué no se ponen a hacer un recorrido, un camino por caminos de tierra, y salimos con las Baquets a recorrer los caminos y a empezar a vivir lo que se vivía en esa época, que era andar con estos autos tragando tierra? ¿Primera salida, qué te acordás? ¿Cuál fue la primera salida que hicieron así? Y eso fue en el 2000, si mal no recuerdo, 2008, 2009. Las primeras salidas fueron a Oribe Larrea. Salíamos de Lomas de Zamora a Oribe Larrea. Había una fábrica de cerveza, así que todos estaban muy contentos por llegar a la fábrica de cerveza. Y como te decía recién, salíamos mi hermano, yo y un grupo de amigos en moto adelante, abriendo camino y marcando los cruces. Y bueno, 7, 8 Baquets atrás, recorriendo los caminos de tierra, llenándose de tierra, parando a reparar y todo lo que significaba un auto del año 30 corriendo por esos caminos, ¿no? Bueno, yo que en la actualidad corro el Gran Premio de Baquets y son 2.000 kilómetros, que es casi como correr el Dakar, pero en un auto de 1930, encuentro una gran diferencia entre esas primeras salidas y esto que organizan actualmente, que muchas veces en la ruta nos acordamos de los organizadores y pensamos, ¿para qué tan extremo?, ¿no? Pero bueno, el automovilismo era así, y esto lo que hace es recrear esa época, ¿no?, los años 30. Sí, bueno, esa fue la idea. En un principio hicimos 3 grandes premios cortos un fin de semana. Hemos ido 2 veces a Rosario y hemos ido a Pinamar. Y en el Gran Premio de Pinamar yo tenía la loca idea de hacer un gran premio de verdad. Y dije, ¿por qué no hacemos 1000 millas? 1000 millas, pero 1000 millas de verdad, por camino de tierra. Y ahí surgió el primer gran premio, que hicimos Buenos Aires, San Martín de los Andes, en un 90% por camino de tierra, que duró una semana. Y bueno, y de ahí arrancamos y hasta el día de hoy llevamos por la edición 15ª de este evento, y arrancó todo así, en una cena de despedida en Pinamar. Las 1000 millas de tierra, que obviamente no usamos el nombre 1000 millas porque estaba registrado. Sí. Volvimos al origen del Gran Premio de Baquets. La Fuerza Libre, cuando corría esta carrera larga entre provincias, era el Gran Premio. Una particularidad que tiene el Gran Premio, que un día recuerdo me dijiste que es interesante, es que el Gran Premio no repite ciudades, en el sentido, en una misma edición, ¿no? Sale de un punto y la idea es que llegue a un punto lejano al final de la carrera, y el gran desafío de los que participamos es justamente
Exacto. Sí. Todos los días están en la largada con un auto de 1930. Esa es la idea. Yo no soy muy amigo ni partidario de todas las carreras tipo trébol que le dicen que salís de un punto y volvés al mismo punto porque la gente tiene que largar y llegar de un lugar a otro, lo cual le da mucho más espíritu. Lográs una camaradería de toda la gente en la noche reparando sus vehículos para largar otro día, porque si pierden una etapa ya después no pueden retomar. Entonces me parece mucho más una carrera de aventura y un desafío. Un desafío más interesante que ir y volver siempre al mismo lugar, al mismo pueblo, ¿no? Bueno, ahora mientras miraba fotos de los autos, pensaba en algo que mucha gente pregunta, que es el reglamento y qué permite. Bueno, básicamente chasis típicos de la década del 30 con eje rígido, con amortiguadores de los antiguos de fricción o hidráulicos, pero no suspensiones independientes. Exacto. O carrocerías que no tengan que ver con la época, guardabarros y demás. Pero básicamente son chasis de la década del 30 con eje rígido, ¿no? Sí, esa es un poco la idea del reglamento, es que se puede armar una baquette con componentes de la época. Tanto suspensiones, obviamente no están permitidos los frenos a disco, las llantas de aluminio y todo eso. En ese aspecto somos bastante estrictos porque queremos mantener el espíritu de la categoría, que realmente los pilotos se sientan corriendo y participando de un evento de los años 30 con un auto de los años 30 por los caminos que se corrían en los años 30, no por asfalto, ¿no? Sí. Y el otro tema también que es importante destacar es que no es una carrera de velocidad, es una travesía. Hay una parte deportiva que los que vamos participamos, pero participan autos 4 cilindros, 6, 8, bueno, hasta 12 cilindros también. Ahí tenemos 2 cilindros, sí. Bueno, ahí justo estamos viendo en pantalla un Forte muy antiguo, 1913 o 14, ese auto, sí, señor. Que hemos visto andar en 3 cilindros, ¿no? Con una biela apoyada dentro del auto. No todos llegan con todos los cilindros que largan andando, esa es la realidad. Bueno, y después el otro tema que es de interés nacional a nivel turístico. Claro. Bueno, volviendo a lo que hablabas recién, el tema del evento, cómo lo organizamos, cómo es la parte deportiva. Es una carrera, no es una carrera de velocidad, es una carrera de regularidad. Y también le agregamos la cuota, la dosis de navegación. Usamos los mismos elementos que hoy usan el Dakar, con el mismo tipo de hoja de ruta del Dakar, que lo fuimos actualizando. Hoy ya se lo entregamos en una tablet, donde de forma satelital vamos registrando los tiempos y los caminos que realiza cada uno, donde se penaliza si hay mala navegación o los retrasos o adelantos en los tiempos. Entonces ahí le damos la parte deportiva del evento, donde sí tenemos un ganador. Bueno, bien. Y después hay otra parte importante que también vemos en algunas fotos, es la parte solidaria. La Fundación Roadbook, bueno, nosotros ya hace más de 6 años que organizamos esto armamos, mejor dicho, una fundación, que es la Fundación Roadbook. Todos los que trabajamos ahí trabajamos sin fines de lucro, o sea, creo que esto es una de las pocas carreras de autos clásicos en Argentina donde es totalmente a beneficencia, es solidario, todos trabajamos a donore, exactamente, tanto nosotros, que somos seis integrantes de la comisión, que trabajamos durante todo el año, más en los días de semana tenemos los mecánicos, los médicos, y bueno, todos ellos también, la verdad que gente de primera, los mecánicos hacen un gran esfuerzo, una gran tarea. Pensemos que ellos cierran sus talleres mecánicos para venir a trabajar a Donoren con nosotros. O sea, imagínense un poco dónde está el espíritu, cómo es el espíritu de este evento. Y siempre, bueno, obviamente, vos lo has vivido, durante el evento vamos recorriendo escuelas y dejando donaciones. Siempre apadrinamos una escuela en el recorrido, que la tomamos como escuela cabecera o principal, donde hacemos una acción de solidaria interesante que muchas veces perdura en los años porque la gente se sigue conectando. Sí. Y cuando quedan resultados económicos, también por parte de la Fundación, tenemos un hogar de día en la localidad de Claypole, que también auspiciamos nosotros, y una fundación que se llama Sendero Originario, que hacen medicina en Chaco. Todo eso también Fundación Roadbook colabora con ellos para seguir adelante. Y bueno, y eso un poco la idea es el espíritu 100% solidario de la Fundación. Realmente es algo único el Gran Premio de Baquets. Doy fe porque participo.
Y es tan lindo participar de la parte deportiva y de estos autos y de los amigos y todo lo que uno comparte esa semana, como también de visitar escuelas y lugares confines de nuestro país, ¿no? Bueno, estamos viendo una foto ahí de la Quebrada de las Flechas, y gracias al Gran Premio, debo decir, he conocido lugares de Argentina que nunca pensé que existían y no sé si voy a volver alguna vez. Nos has metido en cada lugar. Bueno, es un poco la idea y mi espíritu de off-road es tratar de llevar a las baquettes por caminos secundarios, o sea, ir como decía Orly, uno de nuestros fundadores también, ir al interior del país, ir a conocer los paisajes que uno, quizás hasta algunos no se animan a ir con sus camionetas 4x4 porque están alejadas, y acá como somos un grupo, vamos con mecánicos, vamos todo organizado, todo armadito, nos es más fácil llegar y trato de llevarlos a recorrer el interior del país con los paisajes más hermosos que tenemos en el país, que no se puede creer, y te aviso que nos queda mucho más por conocer, así que tenemos gran premio para rato. Bueno, acá repaso un poco las fotos. Bueno, y ahí estoy, esa foto es icónica para mí, es mi viejo, mi hermano y yo, que somos los tres de los fundadores, que estamos hace más de 15 años trabajando en esto. Bueno, que recuerde, he cruzado, gracias a la Fundación y al Gran Premio, la Payunia, el desierto del Niwil, valles, lagos, ríos, conocidos, ciudades que nunca pensé que iba a conocer y gente que no pensé que iba a conocer. ¿Cómo sigue? ¿Cómo es el desafío de volver a hacer una ruta? Está bien, tenemos un gran país con gran territorio, pero ¿qué sigue? Bueno, es un desafío que me lleva año a año tratar de repetir la menos cantidad de lugares posibles, aunque nuestro país es inmenso y nos queda muchísimo por recorrer, vamos año a año buscando los caminos. El tema es, bueno, que esto creció muchísimo, por suerte, gracias a Dios, esto creció un montón. Los últimos años tuvimos que limitar el cupo de las largadas en 60 baquets. Ya hace varios años que estamos limitando y queda mucha gente en lista de espera, porque obviamente para poder ir a esos lugares, vamos a lugares, ciudades y pueblos donde no hay tanta infraestructura. Imagínate, tenemos un contingente de más o menos son 150 personas entre los 60 baquets con piloto, copiloto, más los mecánicos, ambulancias, los servicios de catering, todo eso movemos una cierta cantidad de gente que es importante y no es fácil conseguir los servicios para eso. Entonces, bueno, eso es lo que más nos está limitando un poco los recorridos, pero no me puedo anticipar porque ahora en un mes más hacemos el lanzamiento de este año, de lo que vamos a hacer este año, y nada, lo único que sí les puedo anticipar que es algo interesante, es algo importantísimo que estamos haciendo, creo que es lo más importante de estos últimos 15 años, un proyecto interesante, pero nada, ya se van a ir enterando. Bueno, después también hablemos un segundo de los sponsors que son de gran ayuda en la carrera o en esta, sí, por en supuesto, esta aventura. Por supuesto. El Gran Premio hoy se llama Gran Premio IPF de Baquets. Hoy son fundamentales en la situación que estamos. Sabemos que bueno, la cosa está muy complicada y sobre todo con el espíritu solidario que le damos nosotros, tenemos el apoyo de IPF, ya hace varios años nos está colaborando, Rus Seguros, Termos Lumilagro, Revigal, bueno, hay muchas empresas que nos están ayudando, ya sea en realizar el evento y con colaboraciones que podemos llevar a las escuelas y a los hospitales y a los lugares donde podemos dar una mano, que realmente también sabemos que se necesita, ¿no? ¿Hay alguna otra carrera de baquets de la Fundación? Sí, la Fundación todos los años hacemos el Gran Premio, que es una semana, son 2.000 kilómetros, como vos bien dijiste hace un ratito, son 2.000 kilómetros, de los cuales normalmente el 90% son camino de tierra, yo trato de hacer la mayor cantidad de camino de tierra posible, y después hacemos una Buenos Aires-Cariló, todos los años, que es un evento corto de un fin de semana largo, como para preparar las máquinas y mantener el espíritu de la fundación. Para el que va por primera vez también vea un poco lo que es la preparación de los autos y cómo sería ir al Gran Premio. Bueno, eso es fundamental, eso lo vemos año a año, que los coches vienen mejor preparados, porque como bien dijiste vos, es un Dakar. Son 2.000 kilómetros de ripio, de serrucho, de caminos de piedra, de tierra, y los coches tienen que estar muy bien preparados, muy bien armados, bien revisados. Al principio era un dramón porque se quedaba el 20% de los coches y hoy nada, son muy pocos los que se quedan, lo cual está bueno. Y otra cosa interesante también es que vienen muchos extranjeros. Sí, cada vez tenemos más extranjeros. La última vez ya fueron 15 equipos que vienen de afuera.
alquilan las baquettes acá, porque bueno, es muy costoso traerlas de allá, de Europa generalmente, Estados Unidos. Y bueno, alquilan las baquettes y participan y también no lo pueden creer estar circulando con esos vehículos por esos caminos. La verdad que sí, es una experiencia única que ellos siguen viniendo y cada vez recomiendan más el Gran Premio y cada vez tenemos más y bueno, por suerte vamos creciendo. Sí. Muchos de los que vienen, a mí me pasó lo mismo. El primer día dicen, ¿qué hago acá? Lleno de tierra, con el auto roto y todo, pero después te contagias de la adrenalina de eso y es una cosa realmente que hay que vivir. Como decía Orly Bongiardino, la vida es más linda desde arriba. Más linda de una baqueta, así bueno, es. nos vamos hasta la próxima edición de Tiempo de Velocidad. Dale, gracias. Muchas gracias por la invitación. Nos estamos viendo.